semana pasada comenzamos a hablar de estos 3 errores que el hombre puede cometer, a los cuales podemos llegar, y hablé acerca del error en el que el hombre puede caer, de pensar o de creer que el hombre puede tener comunión con Dios y andar en pecado. Ese es el primer error que comentamos la semana pasada. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Así que el que anda en Él, anda en luz. Y no podemos estar en luz y a la vez obrar en pecado, a la vez andar en pecado. Juan está reconociendo en estos versos, si usted recuerda, que el verbo se hizo carne. Y el mensaje que Juan está predicando es precisamente este: Dios es luz. Y el que anda en este camino de Dios anda en luz, no anda en tinieblas. Entonces es imposible, hermanos, que andemos en luz y que a la vez nuestras obras sean de la oscuridad. Esa es la razón por la que podemos caminar en luz y así gozar de buena comunión con Cristo, sabiendo una realidad, sabiendo que su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Quiero revisar con ustedes esta mañana los 12 errores posteriores que hay en el verso 8 al 10. El primero es: el hombre cree que no es totalmente pecador y depravado. El hombre puede llegar a pensar que es bueno, que es moral, que es justo, que es recto según su camino. El tercer error que hay en este capítulo de la Escritura es que el hombre crea que puede volverse libre de pecado por sí mismo. Y eso es una latente en cada generación en el que la iglesia ha estado presente. Entonces vaya conmigo, por favor, 1 Juan 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Regresemos a los 3 indicativos que hay en este capítulo. Los señalábamos la semana pasada. Si ustedes de los que gusta señalar, circular, subrayar algo en su Biblia, dice que haríamos bien en señalar la expresión si decimos, del verso 6, del verso 8 y del verso 10. Si decimos, dice Juan en el versículo 6, mentimos y no practicamos la verdad. El que está en el primer error, lo que hace es que miente y no practica la verdad. En el versículo 8 tenemos el segundo indicativo: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. En el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, observe la progresión de esto: le hacemos a Él mentiroso. Quisiera aclarar que el nuevo nacimiento no significa perfección espiritual. El nuevo nacimiento no significa que usted y yo seamos perfectos espiritualmente. Este es un primer mito al que quiero atacar esta mañana. La gente, cuando sabe que tú y yo hemos nacido de nuevo, las personas, quizás tu familia, quizás tus amigos, quizás la gente que está cercana a ti, que en algún momento te conoció, piensa que cuando uno se hace creyente, se hace cristiano, se hace hermano, como a usted le guste llamar, la expresión que quiero usar es: cuando alguien nace de nuevo, no llegamos a ser perfectos espiritualmente. Juan no dice en esta carta que un creyente, no dice que un creyente no será derrotado espiritualmente. Un creyente pasará por momentos adversos y difíciles en su vida y parecerá que está destruido, pero un verdadero creyente se levantará. Un verdadero creyente pasará por pruebas, sí, ciertamente por pruebas, pero las vencerá. Un verdadero creyente será tentado, sí, será tentado, pero vencerá sobre la tentación. Un verdadero creyente pasará por angustia, por aflicciones, pero la superará.
Entonces, no, el nuevo nacimiento no tiene absolutamente nada que ver con perfección espiritual. Juan no dice en esta carta que el verdadero discípulo de Jesucristo es alguien inmaculado. No, para nada. Habla de la realidad. Estos versos hablan de la realidad, de la dinámica en la que todo creyente está enfrentando el pecado que hay en su vida diariamente. Campbell Morgan dijo que la santidad no es estar libres de tentación. La santidad es poder vencer sobre la tentación. Entonces, estos versos de ninguna manera van creando o pensando que nosotros estamos libres completamente del pecado. Pero lo que afirman estos versos es que la presencia del pecado, lo que la presencia del pecado hace en la vida de un creyente es que interrumpe su buena comunión con un Dios que es puro y santo. ¿Se acuerdan lo que leíamos unos versos atrás? Que la verdadera comunión es con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el pecado hace en la vida de un creyente es interrumpir, bloquear, colocar una barrera entre la buena comunión que Dios desea que tú y yo establezcamos con Él y con su santidad. Pero el hombre ha creído algunas mentiras sobre el pecado. Hay quienes dicen, no soy tan malo como algunos creen. No sé si te ha pasado esto, que le has compartido el evangelio a alguien, has llegado al punto de decir, todos somos pecadores y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues yo no soy tan malo, no adultero, nunca he robado, nunca he gritado, nunca le he pegado a mi esposa, nunca le he pegado a mi suegra, nunca le he gritado al patrón. Y comenzamos a sacar nuestro historial. Escúcheme bien lo que dice la Biblia. Tu gran historial delante de Dios no sirve para nada con respecto a la salvación. Tú puedes ser la persona más moral, más ética, puedes ser la persona con los valores más increíbles, y escúcheme bien, eso no lo exenta de ser un pecador. Usted, como yo, seguimos siendo pecadores delante de Dios, aunque tengamos todos esos valores. El otro pretexto que muchos dicen es, hay mucha gente más mala que yo en el mundo. Ellos sí son pecadores consumados. O la otra tontería, ¿no? Yo puedo cambiar el día que yo quiera y comenzar a actuar responsablemente. ¿Sabes cuándo va a llegar ese día? Nunca. Si pudieras actuar responsablemente, hace mucho lo hubieras hecho. Yo puedo agradar a Dios por mí mismo. Mentira. Yo puedo transformarme en una persona moral y justa por mis propios medios. La Biblia dice que eso no es posible. Necesitas a un Redentor, necesitas a un Salvador, necesitas a la única respuesta que Dios ha dado para esta gran necesidad del hombre, Jesucristo. Estos versos entonces que estamos considerando este día, del verso 8 al 10, muestran algo claro. Lo vulnerable que tú y yo somos como hombres ante la naturaleza pecaminosa. Pero a la par estos versos nos confrontan con una necesidad, la necesidad de reconocer y ser realistas con la lucha que enfrentamos contra el pecado. Hay una lucha que tú y yo enfrentamos contra el pecado, te guste o no te guste. Ahora, yo sé que el Nuevo Testamento dice muchas cosas acerca del nacer de nuevo. Dice muchas cosas acerca de lo que sucede con un hombre o con una mujer que ha venido de la oscuridad a las tinieblas. Y entre una de esas tantas cosas que sobre todo el apóstol Pablo menciona, ahí no tiene que buscar esto, en Romanos 6, capítulo 6, dice que el viejo yo ha sido crucificado. Cuando una persona ha nacido de nuevo, el viejo yo ha sido crucificado. En el versículo 11 de Romanos 6, también Pablo dice que se considera muerto al pecado. Muerto al pecado.
En Efesios capítulo 4, verso 22, Pablo dice, por lo demás, por tanto, despójense del viejo hombre que está viciado. Cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 3, les dice, hemos muerto con Cristo. Pablo está escribiendo a diferentes congregaciones, a diferentes hermanos, y está señalando esta dinámica. Vivíamos dominados por el pecado. Vivíamos hundidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero el Hijo de Dios fue enviado a morir por nosotros al Calvario. Por esta razón es que debemos considerarnos muertos al pecado. Es que debemos considerarnos que hemos sido crucificados. Es por esto que debemos despojarnos del viejo hombre. Es por esto que debemos reconocer que hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Recuerdan cuando les escribe a los hermanos en Galacia y les dice ahí en el 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado? Eso no significa que Pablo subió al Gólgota con Jesús y murió en el mismo Calvario en el cual él estuvo aquel día que entregó su vida en rescate por nosotros. Pero lo que significa es que Pablo entendía la dinámica de venir humillado y rendido completamente a la obra del Calvario y reconocer la necesidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Entonces, el pecado, hermanos, es un mal consejero. Nunca es un buen consejero. El pecado siempre es un mal consejero. La paga del pecado es terrible. Los que han sido criados en la iglesia lo han escuchado tanto tiempo y tan a menudo que ya no les causa mayor impresión. Pero debería causarnos impresión. Como alguien lo ha expresado elocuentemente, el pecado no sirve como jardinero del alma. Altera los controles del alma hasta que todo lo que es hermoso se convierte en feo, hasta que todo lo que es noble se convierte en ruin, hasta que todo lo que es prometedor ya no sirve para nada. Después la vida es como un desierto infecundo y reseco, empobrecido de propósito, apagado de felicidad. El pecado, por tanto, no es sabio, sino ruinoso. No es una entrada, el pecado es una tumba. Una tumba. Gracias. Permítame llegar al segundo error que Juan está abordando en esta carta. El segundo error consiste en creer que el hombre no es totalmente pecador y depravado. Y está ahí en el verso 8 y 9 para que usted pueda observarlo y sea claro para usted. Los herejes, los falsos maestros que estaban queriendo impactar, impresionar a la comunidad a la que Juan está hablando aquí, negaban la existencia de la naturaleza pecaminosa. Ellos negaban que dentro del ser humano había una naturaleza pecaminosa. Ahora yo le comento, le digo a usted, ¿sabía que dentro de nosotros moraba una naturaleza pecaminosa antes de conocer a Cristo? ¿Lo sabía o no lo sabía? Pues a lo mejor en el tiempo en el que no sabíamos nada de Cristo, no, ¿verdad? Estábamos muertos, pero ahora sí lo sabemos, que moraba en nosotros una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Te convertiste, llegaste al camino, naciste de nuevo, comenzaste a venir a la iglesia, a esta o a otra, y naciste de nuevo. Ahora te hago la pregunta. ¿Qué pasó con esa naturaleza pecaminosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa naturaleza pecaminosa? Ahí sigue, está sentada contigo, ahorita. Ahí donde tú estás sentadito, está el nuevo hombre, la nueva mujer de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que quiere agradar al Señor, el que quiere honrar a Jesucristo, el que quiere obedecer la palabra de Dios, pero ahí junto con tus filitos está esa vieja naturaleza. Está ese viejo hombre y está peleando ferozmente, y está luchando ferozmente para sacarnos de esta maravillosa carrera, y está haciendo todo lo posible para derrotarte, para vencerte. Hermanos, esta
la mayor lucha que nosotros como creyentes enfrentamos. Hay cristianos que potencializan el poder y la obra de Satanás y de los demonios sobre sus vidas y están reprende demonios, pero no pueden someter a su propia carne. Y están derrotados desde entrada porque están peleando una lucha equivocada. Colosenses dice que el día que Jesús murió por nosotros en el Calvario, hubo un desfile triunfal. Hubo un desfile triunfal proclamando la victoria del Hijo de Dios sobre Satanás. Satanás está derrotado, Satanás está vencido. Lo único que tú y yo como creyentes tenemos que hacer en este proceso y en este caminar es mantenernos anclados en el Señor, mantenernos confiando, siendo fieles a su promesa de que Él ya derrotó a nuestro enemigo Satanás. Pero hay muchos de nosotros que nos hemos olvidado de esta naturaleza pecaminosa que mora y hemos descuidado y no hemos dado el cuidado y la atención que merece esta naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Entonces, estos falsos maestros decían, déjense de preocupar por esto. Eso de la naturaleza pecaminosa no existe. Déjame decirte cuál es el problema con esto. No reconocer nuestro pecado, no reconocer que el pecado mora dentro de nosotros, nos incapacita para ver la necesidad de arrepentirnos. Es muy difícil que una persona pueda buscar arrepentimiento en su vida, al menos que haya reconocido pecado en su vida. No sé si en algún momento has tenido que confrontar quizás a tu hijo, quizás a tu esposa, quizás a tu esposo, quizás a algún familiar, quizás a algún amigo en cierta o cual esfera en la que te mueves. Y entiendes y sabes que esa persona necesita arrepentimiento en alguna área de su vida. Y tú le dices, pues mira, somos buenos para esto, ¿no? Comenzamos a dar historias. Fíjate que el otro día supe de alguien que estaba viviendo así. Y le dices de otro actor, pero es su historia. Y esa persona te escucha. Qué malo, ¿verdad? No, esa persona no tiene... Todavía decimos cosas como, esa persona no tiene perdón de Dios. Y ya que alguien usa esta expresión, esa persona no tiene perdón de Dios, el otro que está hablando y que lo está tratando de persuadir, dice, ¿qué dice? Y tú estás esperando que esa persona sea así como el rey David, cuando el profeta Natán vino y le contó aquella historia y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y que entonces hay así como que un arrepentimiento desde el corazón de David. Sin embargo, cuando tú estás con esa persona y lo enfrentas con su necesidad de arrepentimiento, esa persona te dice, es que pues hay que doblar rodillas y hay que orar por ese hermano, porque anda muy mal. ¿Por qué no se puede arrepentir a esa persona? Es sencillo. ¿Porque no ve su pecado? ¿Cuál pecado? Si yo tenía una buena intención con eso, sí, pero sigue siendo pecado. Entonces, mientras nosotros no reconocemos nuestro pecado, no veremos la necesidad de arrepentirnos. Y mientras tú no veas tu pecado y no exista esta necesidad de arrepentirte, déjame decirte qué es lo que pasa. Tu comunión con Dios y por ende con su cuerpo, con su iglesia, está deficiente. Está deficiente. Entonces, cuando nosotros no atendemos el pecado que está morando dentro de nuestro corazón, no nos vamos a arrepentir. Ahora, permítame definir lo que es pecado, porque a alguien todavía no le queda claro, no lo entiende o no lo sabe. Palabras más, palabras menos, el pecado es rebelión contra Dios. Me estoy rebelando contra Dios en algún asunto de mi vida. Otra palabra que describe el pecado en el Nuevo Testamento es no dar al blanco o errar al blanco que Dios ha puesto delante de nosotros. Otro concepto es transgredir la ley moral de Dios o desobedecer órdenes divinas
ofender la pureza de Dios. Cantábamos hace unos minutos este hermoso himno, santo, santo, santo. Cada vez que uno reconoce la santidad de Dios, es maravilloso y hermoso. Pero al haber reconocer la santidad de Dios, nos ubica en nuestra imperfección, nos ubica en nuestras faltas, nos ubica en nuestro pecado. Entonces, decir que no hay pecado es ir directamente y rechazar, negar, rechazar el pecado original. Es decir, lo que los falsos maestros estaban hablando en aquel día de Juan, es que ellos negaban la existencia del pecado en nuestra naturaleza humana. Usted recordará que al fallar Adán en el huerto, Adán es considerado como nuestro representante en el huerto. Al fallar Adán como nuestro representante en el huerto, nos ha sido imputada judicialmente el principio de representatividad. Esto significa que cuando una persona nace, no tienes que esperar días, semanas o meses para que la naturaleza pecaminosa esté en ti. La naturaleza pecaminosa está allí. Por eso es que cuando el niño tú le dices no metas tus deditos al contacto porque te vas a electrocutar, te volteas y ¿qué está haciendo el niño? ¿Por qué? Porque está la naturaleza pecaminosa. Por eso es que cuando la mamá está amamantando al niño y el niño hace uso de su fuerza en la boquita y aplasta además donde usted ya sabe que aplasta, la mamá dice no hagas eso. Y a la siguiente ocasión que la madre va a amamantar a ese niño, parece que el niño está esperando. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está allí. Lo que estos maestros estaban diciendo es, olvídense de esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que a la gente no le tienes que enseñar lo que es pecar. La gente por su propia naturaleza está pecando. Está pecando. El pecado original entonces es la fuente de todos los pecados. Del pecado original o de esta naturaleza caída, de esta naturaleza pecaminosa que mora dentro de todos nosotros, surgen todos los pecados, surge la codicia, surge la lascivia, surge la ira, surge el fraude, surge el asesinato, surge el chisme, surge la intriga. Esa es la fuente de todos los pecados que la Biblia describe con punto y coma. Ahora déjeme ampliar este concepto. No somos pecadores porque pecamos. Hay mucha gente que piensa esto, pero déjame te amplifico esto. No somos pecadores porque pequemos, sino pecamos porque somos pecadores, nacidos con una naturaleza esclavizada al pecado. Y eso no se nos quitó el día que dijimos, Señor, creo el mensaje del Evangelio. Eso está allí y está aquí. Y esta es la lucha que el cristiano, que el creyente libra todos los días con esta naturaleza pecaminosa. Usted la libra, yo la libro, nosotros la libramos y le tengo noticias. La vamos a seguir librando hasta el día que seamos llamados a la presencia de Dios. En este sentido, entonces, pecado no es lo que hacemos, sino lo que somos. No es lo que hacemos, sino lo que somos. Somos pecadores, hermanos. Somos pecadores. Yo crecí
Yo crecí en la iglesia pentecostal, y en la iglesia pentecostal cuando alguien predica, por todo dicen amén. El diablo tiene poder, amén. Vamos a abrir la Biblia en Judas capítulo 10, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Pero cuando un predicador dice cosas tan serias como la que acabo de decir, sucede increíblemente lo que sucedió aquí. Dice 2 veces somos pecadores y todos debimos haber dicho amén. Pero nadie dijo nada. Entonces, para asegurarme que sí les cayó, dígale a su vecino, ahora sí usted, con tranquilidad, si es su esposo, somos pecadores. No se la cobre nomás. David dijo en su famoso Salmo 51, ¿se acuerda de ese maravilloso salmo que nos habla del arrepentimiento? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo concibió la mamá de David? En pecado. En pecado. Por esa razón Pablo, siendo un creyente ya en Romanos capítulo 7, siendo un apóstol, escribiendo esta maravillosa carta doctrinal, esta carta que es el primer tratado doctrinal de la iglesia en el Nuevo Testamento, escribe en el capítulo 7, el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, este era el apóstol Pablo, ese gran hombre del que hemos leído, del que muchos aprendemos versículos, del que como muchos me han dicho es mi héroe del la fe, Pablo. Bueno, él está reconociendo que el pecado moraba en él. Lo cual, entender el pecado original, reconocer que esa naturaleza pecaminosa mora en nosotros, nos lleva también a tener que entender otro concepto teológico, que el hombre vive en depravación total. Y por esa depravación total, no hay forma, no hay manera en la que el hombre puede ganar el favor de Dios. Tú no ganas el favor de Dios porque oras mucho, no ganas el favor de Dios porque lees mucho la Biblia, no ganas el favor de Dios porque vienes a todas las reuniones, no ganas el favor de Dios porque das de tu dinero al Señor, no ganas el favor de Dios porque haces muchas obras. No ganamos el favor de Dios por eso. No lo podemos ganar de esa manera. La única manera en la que el Señor puede rescatarnos es por su gracia. Al menos que su gracia nos alcance, somos rescatados de esta depravación total en la que el hombre mora, yace sin Dios, sin amor, sin esperanza. Aquí está el porqué. Muchos aceptaron a Jesús en aquel día como un buen maestro de religión, pero no como el Verbo encarnado, no como el Salvador del mundo. En ese sentido, entonces, el pecado es una decepción. Observe que en estos versos la palabra es pecado, singular, no pecados, plural. La palabra pecado no está en plural, sino en singular. Es decir, este pecado es la raíz que mora dentro de cada uno de nosotros. Está allí en nuestra naturaleza humana como un principio, como una ley, como una fuerza que está dentro del hombre. Las personas que creen que pueden acercarse a Dios por sus propios medios están asumiendo este error. Es decir, creyendo que no hay pecado en su vida. Creyendo que no hay pecado en su vida. El día que yo quiera me porto bien, el día que yo quiera comenzaré a vivir una vida piadosa. No es cierto, es imposible. Somos pecadores y estamos depravados, con una depravación plena, total. Por eso Juan dijo, si alguien hace esta declaración, Juan está diciendo, la verdad no está en nosotros. Cuando creemos lo anteriormente dicho, estamos negando la Escritura. Y por esa razón, la verdad no está en nosotros. Quien piensa que puede controlar el pecado,
al punto de volverse aceptable delante de Dios, tiene una visión reducida del Señor y una visión demasiado alta del hombre. Quien piensa que no tiene pecado, que es moral, que es justo, que es íntegro, que es recto delante de los ojos de Dios y de los hombres, tiene una visión muy reducida de quién es Dios y tiene una versión muy amplificada de quién es Dios. Ayer estábamos cenando con unos hermanos de la congregación y estábamos viendo ahí unos nombres. Y ya no me acuerdo cuál nombre era de tantos que vimos, pero de uno de esos nombres surge el significado de uno de esos nombres y era así como una persona que tenía mucha estima o algo así, no recuerdo exactamente el significado. Yo les dije, no, este está horrible, de por sí, creo que era Miranda, ¿no? De por sí el hombre nace con esa tendencia al orgullo, a la vanagloria, al ego, al hedonismo, y todavía ponerle un nombre así como diciendo, wow, mira, para que todos te aplaudan te voy a poner Miranda. El hombre tiene una visión reducida de Dios, y muy alta y muy elevada de Él. Observemos estos versos que están ahí en sus bosquejos. Pensemos por un momento lo grande que es el Señor, lo pequeño que somos nosotros y la necesidad que el hombre tiene de Dios. Génesis 6:5. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No está en nuestra naturaleza pecaminosa el bien, está el mal. No puedes esperar, por favor, lea estos pasajes en casa con seriedad y con sobriedad. No puedes esperar de alguien que no tiene temor del Señor, de alguien que no ha nacido de nuevo. No puedes esperar que sus pensamientos sean de bien. Su tendencia, sus pensamientos serán el mal, como en algún momento tú y yo los tuvimos. Salmo 53:3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos. ¿Quiénes? Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicias, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos como la suciedad, dice Isaías, como trapos de inmundicia, como un trapo de inmundicia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. El hombre es pecador y está depravado porque esa naturaleza pecaminosa mora en él. Es así como entendemos cuando no reconocemos nuestro pecado. No estamos dando cabida a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por ello manifestamos incredulidad. Ahora, permítame hacer una aclaración. Usted pudiera pensar, ese es el camino del pecador que no tiene al Señor. Déjeme le recuerdo algo. Juan está escribiendo a salvos o a pecadores. A salvos que somos pecadores, ¿no? Está escribiéndole a gente que ya está en la iglesia, que ya es salva. Y Pablo está asimilando que este criterio y este entendimiento de no entender la naturaleza pecaminosa puede llegar a nosotros. Cuando una persona que está en Cristo
no reconoce sus faltas o sus pecados delante de Dios, no habrá arrepentimiento. No habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, en ese momento lo que sucede es que esta persona, simple y sencillamente, escucha la palabra de Dios, pero no la cree. Hay incredulidad en su vida. No crees la palabra de Dios. No crees la palabra de Dios. Hay mucha gente en la iglesia que puede escuchar el mensaje del Evangelio, que puede escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, puede estar viviendo en incredulidad. Y la razón por la que vive en incredulidad es porque no está practicando un genuino arrepentimiento en su vida. Y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Si no practicamos un arrepentimiento genuino, una vida de confesión continua, podemos llegar y venir y escuchar la palabra y escuchar a un predicador el día domingo, y te puedes ir a tu casa y prender la internet y cada día estar escuchando a un predicador diferente y estar ahí. Tienes tu propia selección de predicadores, el lunes de uno, el martes de otro, el miércoles de otro, y pueden ser tremendos predicadores que tienen una palabra clara, directa de Dios para nuestros corazones, y nada va a pasar por una razón. Porque la falta de arrepentimiento está bloqueando tu relación y tu comunión con Dios. Y estás manifestando incredulidad en tu vida. Por eso el versículo 9 nos dice, Pablo primero observa el aspecto negativo y ahora pasa a decir la verdad. Lo que el creyente verdadero tiene que hacer. El creyente verdadero debe confesar sus pecados. Nosotros debemos confesar nuestros pecados. Por favor, no nos engañemos una y otra vez. Alguien pudiera decir, pero es que ya confesé mis pecados cuando llegué al Señor. Sí, confesaste tus pecados que surgían del pecado original, de la fuente, tu codicia, tus borracheras, tu adulterio, tu fraude, tu ira. Todo eso que brotaba del pecado original fue lo que le confesaste al Señor, por lo cual tú le pediste perdón al Señor, y el Señor ya te perdonó. Amén. Ay Dios. Voy a cambiar de predicación. Ya te perdonó, pero eso no significa que el pecado original, que la naturaleza pecaminosa salió de ti y ya no está. Y porque esa naturaleza está, en algún momento vamos a pecar, vamos a transgredir la ley moral de Dios, vamos a ir en contra de algún principio de Dios, y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Confesar en esta acción del versículo 9 es algo continuo. Es algo continuo. Tenemos continuamente que estar confesando nuestras faltas, nuestros pecados. De hecho, esa es una certeza que Juan nos da. El creyente confiesa su pecado, no lo encubre. No es como el gatito del que hablaba la semana pasada. El creyente es aquel hombre, aquella mujer que reconoce que es un pecador, tanto en naturaleza como en la práctica, porque es esa naturaleza pecaminosa la que nos invita a pecar y a fallar, y entonces llegamos al pecado en la práctica. Usted recordará este famoso proverbio, ¿no? El que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Creo que estos versos que tenemos aquí nos tienen que llevar al equilibrio y a la libertad adecuada, correcta. Porque mucha gente dice, bueno, si el asunto se trata de pecar y de pedir perdón, yo le entro. Peco el lunes, le pido perdón el lunes al Señor. Peco el martes, le pido perdón el martes en la tardecita al Señor para volver a pecar a gusto el martes en la tarde y tener que decirle el martes en la noche. El miércoles la voy a agarrar
la voy a agarrar completita, todo el miércoles, porque es la mitad de la semana. Ya el jueves le pediré perdón. No, estás mal. La gracia no funciona así. Dice este proverbio, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, ¿por qué confesar mis pecados delante de Dios? Porque estoy entendiendo su gracia, su amor, pero también estoy entendiendo su santidad. Y cuando confieso mi pecado, estoy tomando una decisión para apartarme de esa práctica o de esa conducta que impide mi buena relación con el Señor. Confesar es la palabra homologeo en griego. De ahí surge nuestra palabra homologar. Así que por lo tanto, confesar en este pasaje es decirle a Dios lo mismo que Él dice en su palabra acerca del pecado. Eso es confesar. Decirle a Dios lo mismo que Él dice en su palabra acerca del pecado. Lo voy a poner en español para entenderlo, ¿no? Cuando un hombre falla a su pacto matrimonial y llega delante de Dios y dice, Señor, te pido perdón, tú sabes que soy ojo alegre. No, yo no todavía escucho que la Biblia a ese pecado le llama ojo alegre. Te voy a decir por si no sabes cómo la Biblia lo llama, adulterio. Así dice en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Entonces, confesar es que un hombre llega delante de Dios humillado, diciendo, Señor, he faltado al pacto matrimonial y he entrado en una relación adúltera. ¿Y qué fuerte va a decir alguien? Eso es confesar. Confesar es decirle a Dios lo que Él opina del pecado en sus propias palabras. Pues no es ojo alegre, es adúltero. ¿Sí? Cuando una pareja que no está casada y rompen o llegan a tener relaciones sexuales, el pecado se llama, recuérdenme cómo se llama, fornicación. Entonces, si el chico o la chica han sido redarguidos por el Espíritu Santo y van a Dios y van con sus padres a confesar y a pedir perdón, confesar es reconocer y entender, Señor, te hemos faltado, hemos fornicado. La confesión incluye que tú uses las palabras que Dios mismo en su santa palabra ha usado para señalar el pecado. Ahora vuelvo a decirlo, no ganamos la aceptación de Dios por la confesión. No la ganamos por la confesión. Pero sí quitamos la barrera que el pecado levanta entre Dios y nosotros. Ahora usted podrá preguntar, ¿qué nos dice la Biblia que Dios sabe todo de nosotros? Sí, dice la Biblia que Dios lo sabe todo, se lo digamos o no se lo digamos. Pero Él busca nuestra confesión a pesar de que sabe todo de ti y de mí. Él busca que el hombre se acerque y se lo diga. En este sentido, confesar es la acción de hablar ante Dios de nuestro pecado en forma general y en forma particular. Esta es una acción continua, hermanos, sin justificarnos, sin defendernos, bajando la guardia, no subiéndola. Señor, te vengo a pedir perdón, pero tú sabes que la chanita también. Tú sabes, Señor, que me metió la pata. Tú sabes, Señor, que yo no lo quería hacer, pero me tentó. Bueno, nomás déjenme le recuerdo, el verdadero creyente vence el mal. Vence el mal. Entonces, puede tener una idea mediana, regular, con el 30%, con el 20% de lo que es la confesión. Pero eso de nada te va a servir. El Señor quiere que nuestra confesión sea general, pero también que sea particular. Es decir, que dé detalles. Que dé detalles. El pecado está en el detalle. Muchas veces decimos, sí, Señor, pues mira, hice esto, ya lo sabes. No, se acabó. Pero el pecado está en el detalle muchas veces. Entonces, la confesión continua es una evidencia del nuevo nacimiento.
El creyente que está practicando una confesión continua, que está viniendo delante de Dios y que está reconociendo que le ha fallado, está manifestando que verdaderamente ha nacido de nuevo. Admite su pecado, confiesa su pecado y está dispuesto a abandonar el pecado. No termina con tu confesión este proceso. Necesitas estar dispuesto a abandonar tu pecado. A abandonar tu pecado. Esta no es una licencia para pecar. Estos versículos no son, como muchos lo toman, una licencia para pecar. Estos versículos nos indican qué pasa cuando nuevamente esa naturaleza pecaminosa te llevó al pecado, pero no eres un hacedor de pecados continuo. Aunque está esta lucha en tu vida, tú estás teniendo victoria sobre el pecado porque has nacido de nuevo, porque admites el pecado, porque confiesas tu pecado y porque te apartas de tu pecado. Entonces, si no confesamos el pecado, inmediatamente le damos oportunidad a Satanás de que nos acuse a causa de nuestra propia naturaleza. ¿Se acuerdan de San Pablo allá en Efesios cuando dice a los hermanos en Éfeso, no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo? Un creyente da lugar al diablo cuando no confiesa tus pecados. ¿Por qué es que digo que das lugar al diablo? Porque el diablo va a venir y te va a recordar tu pecado. Cada vez que tú quieras entrar en comunión con Dios te va a decir, ¡hey! ¡Ojo alegre! ¿Qué no te acuerdas de lo que viste ayer? ¿Que no te acuerdas de la palabrota que se salió de tu boca? Esa es la lucha del cristiano. Por eso dice Pablo, no deis lugar al diablo. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo tomamos lugar? ¿Cómo logramos? La palabra lugar ahí en griego en Efesios es jurisdicción. No demos jurisdicción al diablo. No demos una zona en la cual él puede moverse libremente. ¿Cómo recuperamos eso? Solo lo hacemos a través de la confesión. No hay otra manera. Tenemos que confesar nuestras faltas y nuestros pecados delante de Dios. Este pasaje nos da gran ánimo para entender que el Señor ha perdonado nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, hermanos. Hay poder, van a decir algunos, ¿no? Sí, porque el Señor nos perdona. Pero la confesión implica, lo vuelvo a señalar, la decisión de no continuar más en el pecado. Entonces, cuando hay esa confesión, cuando hay ese continuo confesar delante del Señor de nuestras faltas y de nuestros pecados, la Biblia nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Dígalo conmigo, es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Sí y solo sí, si has confesado. Es una condición. Si tú no confiesas, esa palabra no puede ser aplicada en tu persona, en tu vida. Por eso hay gente que está en remordimiento, está en condenación, su vida espiritual no crece, su vida espiritual no va hacia adelante. Hay gente que cuando llega a este punto, yo conozco mucha gente que ha llegado a este punto, ¿no? No confiesas tu pecado. Estás viviendo una experiencia espiritual no real, no vívida, donde el Señor está obrando continuamente en tu vida. Por una razón, porque el pecado está bloqueando la comunión con Dios. Y hay mucha gente que prefiere, en vez de confesar su pecado, decir, me cambio de iglesia. Porque el engaño de Satanás es hacerte creer que si te cambias de iglesia las cosas van a cambiar. Déjame decirte algo, no van a cambiar porque el problema no es la iglesia. El problema es tu falta de confesión delante de Dios. Vas a ir a otra iglesia, vas a tener tu luna de miel por 6 meses o 7 meses. Y a los 7 meses vas a empezar a ver todo lo mismo que viste en el último lugar donde estuviste. Y vas a ir a otra iglesia y va a pasar lo mismo, porque el asunto no son las iglesias, el asunto es
que no estoy confesando mi pecado delante de Dios. Ahora, vean esto. La promesa que Juan está diciendo aquí es fiel y justo. Fiel aquí es una palabra que en griego significa alguien en quien podemos depender y confiar. Cuando yo confieso mi pecado, puedo depender y confiar en Jesús. Justo, la palabra dikaios, hacer y vivir en la voluntad de Dios. Cuando yo confieso mi pecado delante de Jesús, yo estoy yendo a alguien en el cual puedo depender y confiar porque hace y vive la voluntad de Dios perfectamente. Esto, hermanos, es un contraste completo con nosotros como pecadores. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea, yo no puedo confiar en ti, yo no puedo ni confiar en mí mismo. Imagínate que ponga mi confianza en ti. Entonces, si yo peco, yo no te voy a buscar a ti, tú no me busques a mí. Vayamos con en quien podemos encontrar dependencia y confianza, porque Él siempre ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tú confiesas tu pecado y vas a Jesús como fiel y justo? Fíjense lo que la Biblia dice que hace Dios cuando confesamos. Perdonar nuestros pecados significa que Dios perdona la culpa del pecado. Él nos perdona y nos limpia, dice Juan aquí. Perdonar nuestro pecado significa que Dios perdona la culpa del pecado. Es decir, Dios nos justifica. Él toma en cuenta la muerte de Cristo como nuestro castigo. Este tipo de perdón de Dios incluye la cancelación de una deuda. Él cancela la deuda que el pecado siempre levanta contra nosotros. Lo segundo que hace Dios cuando tú y yo confesamos nuestros pecados es limpiarnos de toda injusticia. Esto significa que Dios nos limpia de toda la mugre, la suciedad, la impureza y la contaminación que el pecado provoca en nuestras vidas. Él nos santifica como pecadores para que podamos seguir teniendo una buena comunión con Dios. Me encanta cuando el profeta Isaías escribe ahí, en cuanto comienzas a leer el libro del profeta Isaías, encuentras este maravilloso pasaje en el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué hay que hacer? Dice el profeta, venid luego. Venid luego, inmediatamente, hermanos, rápidamente. Venid luego, esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona salga, ha pecado y ha fallado al Señor, no espera los días, no espera la semana, no espera los meses para confesar su pecado. Viene inmediatamente y se pone a cuentas con Dios. Dios es perfectamente justo, por lo tanto Él debe condenar y castigar nuestro pecado. Pero la Biblia también dice que Él es perfecto en amor y en piedad. Y por ello nos proporciona un camino mejor, un camino de perdón absoluto. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miren qué maravilloso. Borro tus rebeliones. ¿Por amor de quién? De Él mismo. Y no me voy a acordar de tus pecados. Observen que está en plural, no en singular. Este fue el anuncio apostólico también cuando los predicadores, los apóstoles del Nuevo Pacto comenzaron a predicar en Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Y en Hechos 13:38, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Solamente el Señor puede perdonar nuestros pecados. Pero el hombre tiene que aceptar que es un pecador y que la depravación total mora en su vida. Estamos alejados de Dios por nuestra propia naturaleza. El tercer error que el pasaje nos señala para terminar el capítulo 1 de esta carta y para terminar este mensaje, es que los maestros, los falsos maestros, también estaban enseñando en aquel día que el hombre puede volverse libre de pecado por sí mismo. Este es el peor de los errores. Llegar a creer que el hombre por sí solo puede salvarse a sí mismo, sin la ayuda de Dios. Que el hombre se puede volver justo y libre por sus propios medios. ¿Cómo es que los falsos maestros llegaron a creer esto? Bueno, ellos enseñaban que dado su conocimiento que era superior, eran incapaces de pecar. ¿Se acuerdan? Los gnósticos, ¿no? El origen de los gnósticos estaba en estos días. Gnosis, conocimiento. Ellos pensaban que mientras más conocimiento tenían, ellos podrían vencer sobre el pecado. Ahora, el conocimiento embellece a una persona. El conocimiento puede dar apariencia a una persona de mucha piedad. El conocimiento puede dar mucha presencia a una persona. Pero que una persona conozca de la Biblia no significa que es un hombre santo. Que una persona tenga retención de Biblia y de autores y de fechas y de historia bíblica como la historia de la iglesia y demás, no significa que su conducta es una conducta santa y piadosa. Entonces, esto es una vil tontería. Creer o pensar que porque tenemos acá en el cerebro un montón de Biblia ya la hicimos, es un error fatal. Y él se llevaba a proclamar a estos maestros que no habían pecado. Ahora, que un hombre llegue a creer que no ha pecado es tan ridículo como asegurar que Dios miente. Si Dios miente, entonces esto es blasfemar contra lo que la propia palabra santa de Dios dice acerca del pecado. Observe el error que ellos estaban cometiendo ahí en el versículo 10. Podemos volvernos justos y libres de pecados por nosotros mismos. ¿Ha intentado eso en algún momento de su vida? Volverse justo, piadoso delante de Dios, libre de pecado por usted mismo. ¿Lo ha intentado? ¿O soy el único que lo ha intentado? ¿Lo ha intentado? Volverse bueno, volverse justo delante de Dios por sus propios medios, o como decimos acá, por nuestras propias pistolas. ¿Lo ha intentado? Pues ya diga sí, hombre, pues ya de todas maneras, ya sabemos que somos pecadores. Vivimos en un mundo de mucho pecado. Sin embargo, hay quienes llegan a justificar sin pensar o creer que en ellos no hay pecado alguno. Incluso creen que Jesucristo es un gran maestro y líder de toda la cristiandad, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios que vino a morir y salvarnos del pecado. Yo pudiera identificar por lo menos dos grupos de personas que pueden asimilar esta declaración. Los religiosos perfeccionistas. Los religiosos perfeccionistas. ¿Quiénes son este grupo? Aquellos que pueden o creen conseguir un estado de ausencia del pecado. Aquellos que creen que pueden conseguir un estado de ausencia del pecado. ¿Ha leído poquito acerca de los monasterios? ¿Cómo surgieron los monasterios? Gente que quería vivir su experiencia con Dios y se aislaron. Se
se aislaron y tenían disciplinas intensas de ayuno y de lectura de la Biblia y de oración. Y no tengo nada contra esas disciplinas, porque son disciplinas espirituales. Son disciplinas que nos ayudan a tener una comunión y una relación más clara y firme con Dios. Pero creer y pensar que porque yo soy una secta, es decir, que porque yo me aíslo de todo, voy a poder ir en contra de mi pecado, es un error por una razón, porque el pecado mora dentro de mí. Entonces tú dices, esposa, este día no quiero mis 2 huevos y mis chilaquiles que me hiciste esta mañana. Voy a ayunar y me voy a ausentar. En ese momento toma el teléfono, marca 6681-426116 y alguien llegará a comerse el plato de ese asceta, ¿no? Pero si ese asceta está ahí y dice, yo me voy porque quiero tener mayor comunión con Dios, lo que esa persona no entiende es que a donde él se vaya, está llevando su naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Ahí está, el pecado mora en ti. Entonces, hay religiosos perfeccionistas que creen que pueden conseguir un estado de ausencia del pecado. Mucha de esa gente cree que Jesús ha hecho una oración de salvación o de confesión de pecados, como se le llama, y con ello cree que puede vivir libre del pecado. Ahora déjame explico esto. Lo que el religioso perfeccionista olvida es que su naturaleza pecaminosa está dentro de él y por eso tiene que depender de la obra del Calvario todos los días. Y a donde tú vas, la naturaleza pecaminosa te acompaña. Número 2, el segundo grupo que podemos encontrar en esta idea son los perfeccionistas sociales. Usted conocerá 1, 2, 3 o quizás más. Son ese tipo de cristianos, son ese tipo de personas que aceptan a Jesucristo como el gran maestro, que dicen, wow, la enseñanza de Jesús es increíble, pero lo rechazan como el salvador de pecados. Son personas que moralmente son buenas y por ello no aceptan el título de pecador. Lo mencionaba ahorita al principio, ¿no? Tú le dices a alguien, es que todos somos pecadores, pues lo serás tú, pero yo no. Yo no robo, yo no miento, yo me porto bien, yo voy y doy comida a los pobres, yo voy y doy limosna al que está tirado ahí en la banqueta. A ver, ¿cuándo tú has hecho eso? Algunos se quedan aquí como yo digo, me ganó. El problema con este tipo de personas es que no tienen una clara perspectiva de lo que es el pecado. Ven simplemente el pecado como matar, robar o cualquier clase de escándalo normal en el mundo. De lo que estas personas se olvidan es que el pecado para Dios es imperfección, ya que Él es un Dios perfecto. No hacer lo malo no te hace ser santo. No te hace ser santo. Miren Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? Pues es una pregunta retórica y la respuesta es obvia, clara. Nadie. ¿Cuál es la verdad a la que Juan llega en este pasaje? La verdad es, somos pecadores, pero no debemos pecar. Ese es el punto al que tenemos que llegar como hijos de Dios. Juan habla en esta carta como un padre a sus hijos. Nuevamente lo vemos aquí. Y los exhorta a que no pequen. La razón es muy obvia. La naturaleza del hombre y el mundo corruptible en el que vivimos hace que no podamos evitar pecar. Por ello la encomienda es pelear contra el pecado. Por ello debemos volcarnos más y más a Cristo, no pensando que ya es suficiente lo que tenemos. Debemos pelear con todo lo que está a nuestro alcance para agradar a Dios, para recibir la aprobación que viene de Él por medio de la obra perfecta de Jesucristo. ¿Recuerdas
Las muchas veces que cuando Jesús hizo un milagro o perdonó a alguien de sus pecados, utilizó esta expresión: vete y no peques más. Vete y no peques más. Hermanos, eso es lo que Juan está exhortándonos en esta carta, a que reconozcamos nuestra vulnerabilidad ante el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado mora delante de nosotros. No necesitamos, como algunos dicen, que nos metan el pie. No necesitas que te metan el pie. No necesitas un anzuelo, no necesitas una carnada, no necesitas que alguien te provoque. No, esa es la peor tontería que un creyente pudiera pensar. El pecado mora dentro de ti. No necesitas una fuente externa para pecar. El pecado mora dentro de ti. Nuestras concupiscencias están ahí invitándonos, nuestros impulsos en nuestros deseos pecaminosos están ahí impulsándonos hacia faltar y fallar al Señor. Y este pasaje, lo vuelvo a decir, no es una licencia para pecar. Observemos algunos pasajes para terminar esta mañana. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué necesita hacer un cristiano que ya fue perdonado de sus pecados? ¿Qué necesita hacer? Bueno, aquí hay varios imperativos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad, dejad de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Isaías 55:17. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el proceso de salvación al cual todo hombre, todo mortal tiene que venir delante de Dios. Pablo a los Corintios les dijo: velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La palabra velada ahí es vigilar. Vigila, observa debidamente. Y cuando el cristiano verdaderamente hace eso, entonces no peca. No peca. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, nuestros pensamientos serán atacados porque nuestra propia naturaleza pecaminosa nos invitará a pecar y fallar. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? ¿Ceder a lo que tu naturaleza pecaminosa te está invitando a hablar, a hacer, a tocar, a observar? No. En ese momento tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. F.B. Meyer dijo: ningún hombre se vuelve vil de repente. Ese es un proceso silencioso y lento. La erosión continúa sin que se note. ¿Sabes que tú puedes tener una impresión de la santidad, de la piedad, de la vida espiritual de una persona y decir: mira, qué buen hermano? Cuando uno está en el ministerio y sabe ciertas luchas de la gente, ciertas áreas donde la gente está batallando, y puede entender esto, y puede ver la vulnerabilidad, se encuentra con cada cosa. Había una señora que 2 o 3 veces veía llegar a un joven y decía: mira qué buen cristiano, trae su Biblia. Y yo tenía la otra parte de la historia y yo decía: yo oraba al Señor por esa hermana. ¿Sabe qué le pedía? Señor, dale discernimiento. Porque anda del otro lado. A veces tenemos impresión de la gente por su apariencia, pero usted ahí donde está sentado y yo que estoy aquí arriba, sabe con qué batallando. Tú sabes con qué estás batallando. Y quizás todo este mensaje y toda esta mañana, el Espíritu Santo te ha redarguido de eso que tu naturaleza pecaminosa te está invitando a hacer o se está gestando en ti.
repetiré lo que F.B. Meyer dijo: ningún hombre se vuelve vil de repente. Es un proceso silencioso y lento. Y no lo vemos por una razón, porque está sucediendo en nuestro interior. Pero la erosión continúa sin que se note. Este es el trabajo del pecado en nuestro ser. Por ello no debemos dejarnos dominar por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Dios siempre mantendrá su palabra, y si Él lo ha dicho en su palabra, entonces lo hará. Dios perdonará al hombre que, arrepentido, confiesa su pecado y lo abandona. Así que, hermanos, hablemos mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Digámonos a nosotros mismos, a nuestro ser, que Jesús sigue siendo fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado. Pero dígaselo también a quien no conoce al Verbo que se hizo carne. Levante su voz ante aquellos que aún viven y yacen en el pecado y en la oscuridad para decir lo que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Póngase de pie, por favor. Hay un maravilloso salmo en el capítulo 32, un salmo penitencial. Unos salmos donde pues, los salmistas venían delante de Dios y reconocían sus faltas, sus pecados. Y quise dejarlo al final de este mensaje para que lo leamos juntos. Salmo 32, versos 1 al 5. Léalo conmigo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Señor, te damos gracias esta tarde, porque podemos tener la plena convicción que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Señor, gracias porque podemos venir delante de ti esta tarde y poder reconocer, Señor, que nos has librado del pecado, de la maldad. Ayúdanos a entender que el hombre que camina en luz, el hombre que tiene comunión con Dios, no andará en pecado, no andará, porque Él ha pasado de tinieblas a luz. Su andar será un andar en rectitud y en integridad. Ayúdanos a entender que el hombre de naturaleza, Señor, es pecador y depravado. Ayúdanos a reconocer esa expresión de Pablo: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Ayúdanos a reconocer eso. Ayúdanos a entender que el hombre por sí solo no puede librarse del pecado, pero puede venir delante de ti y manifestar un corazón arrepentido, y entonces tú le salvarás, tú le perdonarás sus pecados. Señor, si esta mañana alguien nos ha acompañado en este lugar que no te conoce, yo pido que tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, de juicio y de justicia. Que la palabra que hoy ha escuchado sea un rema en su vida y que pueda saber que hay esperanza en él y sus pecados pueden ser perdonados. Su vida puede ser limpiada y purificada por la sangre de Jesús. Pero también, Señor, para aquellos que ya hemos venido a la salvación y que quizás no hemos entendido cómo opera todo esto. Quizás hemos vivido en condenación. Quizás hemos vivido, Señor, en remordimiento de faltas y fallas en nuestras vidas por nuestra propia naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Yo pido que ellos puedan encontrar ánimo
y aliento en este pasaje, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También yo pido el ministerio de tu Espíritu Santo sobre nosotros ahora. Es tan fácil vivir años y años tras el escenario, tras el ambiente de una iglesia local y estar batallando en mis relaciones con otras personas, estar batallando con expresiones con otras personas, llegar al punto de creer lo que hemos predicado esta mañana, que yo estoy bien pero todos están mal. Yo pido que tu Espíritu Santo nos redarguya esta mañana para entender que hay pecados que no hemos confesado, que están interrumpiendo, número uno, nuestra comunión contigo y por ende nuestra relación con el resto de tu cuerpo, de tu familia, se está viendo debilitada, se está viendo desmejorada. Redargúyenos. No permitas que el enemigo venga y nos acuse. Que no demos lugar al diablo, como San Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios. Que podamos venir delante de ti, reconocer nuestro pecado, confesarlo, pero también, Señor, apartarnos de él.